El pasado jueves, y debido al gran descontento por la falta de medicamentos y de insumos en los hospitales, salieron a la calle a protestar primero los familiares de los enfermos de COVID, que necesitan evidentemente estas medicinas y cada vez son más, pero también salieron, por ejemplo, los profesionales de enfermería, las licenciadas, los enfermeros y después los doctores, reclamando que lleguen los medicamentos y denunciando que en vez de llegar, se venden a farmacias privadas que posteriormente los vuelven a comercializar con precios que muchas familias no pueden asumir. Eso fue la gota que colmó el vaso de la paciencia con respecto a Mario Abdo Benítez, al presidente de la República del Paraguay. Y de ahí en más se convocó a una gran marcha para el día siguiente. Y todo iba bien hasta que desde la policía se ordenó cargar contra toda la gente que se manifestaba de forma pacífica, hay que decirlo, porque unos tipos lanzaron piedras. ¿Quiénes eran? ¿Eran infiltrados? ¿Eran barra bravas? Todavía no está muy claro. Pero lo que está claro es que no eran muchos. Y desde luego no eran 300 tipos, como nos llegó a decir el ministro del Interior, Arnaldo Yutzio. Así que la policía cargó contra el grupito que les había agredido. Por supuesto que no, evidentemente que no. Cargó contra los miles de manifestantes pacíficos que se congregaban ahí en las plazas, en la esquina del Congreso. Balines de goma, la montada, gases lacrimógenos, en fin, todo lo que corresponda a la policía para disolver la manifestación. Pero se encontraron con algo que capaz no esperaban. Porque la gente está harta y eso es comprensible. Y la batalla campal que explotó en el centro de la capital del país, con carreras, con golpes, con disparos, hasta que un policía que quedó separado de sus compañeros y que recibió una paliza para después ser devuelto por los manifestantes antes de que ocurriera una desgracia, que era lo que podía pasar. Los policías se rindieron y sacaron un trapo blanco porque aparentemente no les quedaba balas o vino la orden. O sea, claro, si te estás disparando todo el tiempo contra todo lo que se mueva, evidentemente te quedas sin balas. A todo esto, ¿cómo es lo que funciona lo del trapo? ¿De dónde sacaron un trapo blanco en ese momento los policías? O sea, siempre llevan un trapo blanco por las dudas, por si acaso, porque yo no puedo dejar de pensar o imaginarme en la situación de ese momento, ¿verdad? O está ahí de repente el kilómetro y dice, rápido Martínez, trapo blanco será, trapo blanco. Dino, traje comisario. Core Martínez será, saque pues un trapo, invente un trapo, de donde sea saque un afirmativo, comisario. Bueno, en fin, aparte de esa parte que pueda llegar a ser jocosa, hoy estamos para hablar un poco más en serio de la situación. Los manifestantes aceptaron en ese momento la paz y se acercaron a los policías con los que minutos antes se habían enfrentado a todo lo que se podía, a pedradas e incluso terminó en abrazos, ¿verdad? Muy lindo todo hasta ahí. Eso parece que hace muchísimo tiempo y no hace ni una semana. Mientras tanto, el arzobispo Edmundo Valenzuela llamaba al presidente para decirle que pare con la represión. Pero parece que Marito estaba, no sé, pensando en otra cosa, ponerle que leyendo la Biblia o algo por el estilo. Textualmente nos dijo, parece que Marito no entiende lo que se le dice. Eso dijo por nuestro presidente. Al día siguiente, a Marito le explicaron la situación, evidentemente, y decidió pedir a todo su gabinete que presentara su renuncia. Y esto realmente es genial, porque en la calle todo el mundo estaba pidiendo la renuncia de Marito. Y Marito decidió pedirle la renuncia sacándole, por ejemplo, a Peta, después a Nilda Romero y a Villamayor. Al final, parece que tiene razón el obispo. Marito no entiende nada. O se hace el ñembotaúd, que es la otra opción. El sábado la gente volvió a las calles. Y en esta ocasión ya no hubo enfrentamientos, no hubo violencia. Y la marcha acabó frente a la sede de la ANR, al grito de que se vayan todos, la clásica, ¿verdad? Como si fuese en la cancha. Con mucha juventud clamando por un cambio y por un futuro mejor, que es lo que creo que todos pedimos. Y el domingo la convocatoria fue frente a Mburú Villaroga. Y de ahí se movilizaron, que ya había habido problemas ahí, de ahí se movilizaron hasta la casa del expresidente Horacio Cartes, donde también se produjeron algunos enfrentamientos entre la policía y estos pequeños grupos que son como que tienen ganas de pegarle a alguien. Y entendemos la rabia, entendemos el hartazgo, hasta de algún modo lo compartimos. Entendemos que esto no es solo algo del gobierno de Marito, sino que el cambio tiene que ver con algo más.
tiene que ver con aquello en lo que como país de alguna manera nos hemos convertido, con la corrupción sistémica en nuestras instituciones públicas, con las luchas de poder partidario en el gobierno, con la falta de interés real hacia la población, hacia nosotros, y con la impunidad con la que se manejan todas estas figuras. Bueno, hay muchas cosas que queremos derrumbar, que queremos echar, pero deberíamos pensar también en construir. Por ejemplo, ¿quién va a construir? ¿Cómo vamos a construir? Ok, fuera ANR, ese es el grito, nunca más. ¿Cómo? Quieren proscribir el Partido Colorado. Eso es constitucional, es posible, siendo el partido que tiene mayor poder dentro de la democracia. El tema es muy complejo y es difícil. Y no se va a solucionar en un fin de semana, en una semana o en un mes. Así que la pregunta acá es, ¿a dónde vamos? Hay una línea de reclamo que nosotros podemos analizar, que es muy sencilla. Es la del que se vayan todos, que es un grito de descarga y que alcanza a todos los sectores políticos del Paraguay. Esta proclama tiene una particularidad. Uno, que es técnicamente inviable. Y dos, si querés seguir siendo una república. Y dos, aparta la posibilidad de que sectores políticos capitalicen la argelería ciudadana. Lo que quiere decir en realidad que tiene dos particularidades. Yo dije una y al final dije dos. Bueno, eso no viene al caso, estamos hablando de otra cosa. Hagamos entonces el ejercicio, muy sencillo. Que se vayan todos. ¿Y hasta dónde? ¿Es presidente, vice, es también todos los ministros del gabinete o es también el Congreso Nacional con sus 80 diputados y 45 senadores? ¿Es acaso también el Poder Judicial? Supongamos entonces que la salida sea, bueno, Marito y Velázquez se van. ¿Qué pasa? Asume el presidente del Congreso. En este caso, ahora mismo, no vamos a explicar por qué, pero Cachito Salomón. Cachito tiene que llamar a elecciones en un plazo de 90 días. Esas elecciones, constitucionalmente hablando, sirven para elegir al vicepresidente. ¿Y después? ¿Qué hacemos después? Bueno, supongamos entonces que siguiendo en el que se vayan todos, siguen las manifestaciones y tenga que renunciar también el que hizo el llamado a las elecciones para que, bueno, asuma el que elegimos recientemente como viceelecto. Bueno, que nuevamente, dependiendo de la fecha, tendría o que volver a llamar a elecciones para elegir a su propio vice o tendría que esperar que el Congreso elija con quién hará un cogobierno hasta el fin de este periodo que se acaba en 2023. O sea, toda una temporada, bastante larga por cierto, de un loop político cargado de inestabilidad y que usualmente, bueno, los sectores que son considerados económicamente activos o productivos y que están muy presentes en la política nacional, rechazan ya desde ahora o rechazarán posterior. Entonces, el camino real de las marchas y de las manifestaciones, ¿cuál es? Es difícil decirlo con exactitud, pero lo más lógico sería que si se pretende seguir la línea constitucional, salvo que estemos hablando de una constituyente, sería que el Ejecutivo haga cambios reales. No estos cambios domésticos, esto de muevo esta pieza acá y pongo la otra, Brunetti, ¿vos qué estás haciendo venir para acá a ser ministro? No, eso. Cambios en la manera en que gestiona el poder ejecutivo. Entonces, ¿qué van a hacer, por ejemplo, con la educación? El reclamo de los profesores es real. El reclamo de los directores por las escuelas que se caen también es real. El de los estudiantes por la malla curricular pésima que tienen, por las clases presenciales, es real. El de los universitarios por el arancel cero también es real. ¿Qué van a hacer con la salud? Están de acusaciones de acá para allá y lo único que nos queda claro es que el manejo de medicamentos e insumos ha sido pésimo y siempre termina beneficiando a alguien que no es directamente quien lo necesita. El paciente, que puede ser tu papá, tu mamá, tu abuela, como puede ser mi papá, mi mamá, mi abuela. El reclamo de los parientes de los internados es real. El de las enfermeras también es real. El de los doctores también es real. Entonces, ¿qué van a hacer con el transporte público, por ejemplo? ¿Creen que desactivando un aumento de manera temporal, el hastío a viajar todos los días como sardinas se va a aplacar? El camino real es que vivan la realidad. Los sectores a los que recibe el presidente de la República no parecen estar muy al tanto de los dramas del país en sus camionetas 4x4, sino en cuidar su puchero y usar el asistencialismo como herramienta electoral cada 5 años o menos y para controlar a la gente. Y eso se tiene que acabar. Pero para que eso se acabe, hay un gran desafío por delante. ¿Cómo los controlamos?
Lo venimos hablando desde el comienzo de este ciclo, ahí viene atrás el nombre. Si solo creemos que la democracia es ir de vez en cuando a votar, entonces no entendemos del todo cómo funciona la democracia. Acá se necesita articular los reclamos de la población con respuestas por parte del gobierno. Si eso no lo logran, esto no va adelante. Ahora, también, con propuestas chatas y genéricas, no nos vamos a ir a ningún lado. Son necesarios objetivos que sean reales y bien definidos, porque si no, nos vamos a quedar en esta expresión de rabia ciudadana que tenemos todos para que al final no cambie nada. Y eso buscan algunos políticos con mentiras. Los objetivos, los que saben, dicen que tienen que tener 5 características que deben cumplirse para que sean eso, objetivos, y no deseos bien intencionados. Deben, por ejemplo, ser medibles, porque se tiene que poder comprobar el avance. O sea, si yo digo que voy a ir de A hasta B, tengo que ver eso. Se tiene que poder medir si realmente se está cumpliendo a la hora de hacer el seguimiento de los proyectos que se tengan. Después tienen que ser específicos, porque si no, se quedan en deseos chatos que no acaban por cumplirse. Ustedes van a hacer la idea de qué estamos hablando. Deben ser temporales, porque si no, se enmarcan en un margen de tiempo que se acaba quedando en el opareí. Nunca se sabe cuándo termina el proyecto. Tiene que tener comienzo y final. Tiene que ser ambicioso, por supuesto, porque si no, nos vamos a quedar prácticamente en lo mismo. Estos cambios así de una figura por otra. Y finalmente, tienen que ser realistas. Porque si nosotros peleamos por algo que sabemos que no vamos a conseguir, entonces el desánimo va a impedir que eso finalmente suceda. Entonces, la pregunta de acá en adelante es, ¿hacia dónde nos vamos? Muchas gracias.